Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Johan David Perlaza Arana, estudiante de Ingeniería de Software de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el tema central de este video va a ser los organizadores gráficos y representación de la información, cuál es su importancia, la definición y cómo esto nos puede ayudar en nuestro día a día como profesionales. Muy bien, empecemos yo diría que con la definición, que es lo más importante. ¿Qué es un organizador gráfico? ¿Con qué se come? ¿Para qué se utiliza? Bueno, los organizadores gráficos son herramientas visuales que permiten representar y organizar información de forma estructurada, facilitándonos la comprensión y el análisis de conceptos, de ideas o datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues gracias a organizadores gráficos podemos coger mucha información y poder comprenderla de una manera gráfica, y no solamente comprenderla a nosotros, sino también poder darle esa información a otras personas de manera mucho más fácil. Entonces empecemos, yo diría que con las clases de organizadores gráficos, lo cual pues es el tema principal o el subtema de este video, ya que gracias a esto se desglosan todo lo que tiene que ver los organizadores gráficos, sus tipos, qué clases hay, y voy a tener en este video por cada una de las clases que hay de organizadores gráficos voy a poner dos ejemplos. Hay muchos más, pero por temas de tiempo en este video solamente voy a poner dos por cada tipo de clase que hay de organizadores gráficos. Entonces el primero de ellos son organizadores gráficos conceptuales. Los organizadores gráficos conceptuales son estructuras visuales que englosan conceptos. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, yo diría que lo mejor es con los ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos mapas conceptuales, los cuales organizan visualmente ideas, conceptos y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, esto consiste, como podemos ver aquí a mano izquierda, en un diagrama en el cual los conceptos principales se representan como nodos o cajas. Aquí podemos ver consumidores, descomponedores, productores, y cómo todo eso se relaciona de manera jerárquica, cómo hay una asociación entre ellos. Los mapas conceptuales también nos ayudan a sintetizar y visualizar la información de manera clara, facilitando no solamente la comprensión, sino también la planificación u organización de la información. Por otro lado tenemos los diagramas de conceptos, que aunque por nombre son muy parecidos, en síntesis tienen una gran diferencia, y es que estos diagramas conceptuales se enfocan en la visualización de conceptos individuales, como individualmente cada uno de estos conceptos, como podemos ver aquí, por ejemplo, hay una opción, hay una idea, hay un concepto, cómo cada uno de estos se relacionan y pueden dar un conjunto, una idea muy importante. Siguiendo con las clases tenemos los organizadores de gráficos jerárquicos. Estos tienen en este caso estos dos ejemplos, los organigramas y los diagramas de árbol. Entonces, ¿qué es un organigrama? Bueno, pues un organigrama es una representación gráfica que estructura o organiza una empresa. Podría ser, por ejemplo, una empresa, qué pena, una institución o una organización. Eh, este, este diagrama consiste en una relación jerárquica entre las instalaciones de los distintos departamentos, unidades o cargos dentro de una organización. Por ejemplo, en este caso podemos ver el diagrama de una empresa de, de desarrollo, podría ser, en el que obviamente en la cabeza está el CEO, que inicia como el representante de la empresa. También después de él vienen los dos managers, y después vienen siendo diferentes roles de los empleados, como por ejemplo puede ser un junior, un senior, y por ahí entonces podemos ver cómo está organizada la empresa, en este caso gracias a este gráfico o gracias a este tipo de gráfico de información. Por otro lado están los diagramas de árbol. Un diagrama de árbol es una representación gráfica que muestra una estructura jerárquica de un conjunto de elementos o conceptos. Se asemeja a la forma de un árbol, como podemos ver aquí, pues por hacer un árbol a la derecha, donde hay un elemento principal o raíz, como podemos ver aquí en la imagen. Gracias a esta raíz pues se ramifican subelementos o ramas, como un nodo primario, nodos secundarios y un nodo terminal, que pues viene siendo la última parte del árbol. Entonces estos pueden dividirse en subramos, como podemos ver aquí, y estos se utilizan mucho para mostrar relaciones de dependencia, clasificación o desglose de elementos de categorías o niveles.
Muy bien, ahora vienen los organizadores gráficos cíclicos. Estos representan bucles o ciclos repetitivos. En este caso hay un diagrama de flujo cíclico como ejemplo y diagramas de ciclo. Los diagramas de flujo cíclicos se utilizan símbolos para poder representarlos, como podemos ver aquí. Además de esto, se representan cada uno con una acción o un proceso y se utilizan flechas para poder indicar la dirección del flujo. En este caso podemos ver que hay un inicio, hay un ciclo y hay una condición de que si pasa esto, aumente el ciclo, y si no, entonces dele un fin. Entonces podemos ver como si el ciclo es sí, siempre pues se va a quedar cíclicamente aquí retornando un sí y va a retornar aquí así. En este caso el ciclo es igual o menor a 1. Entonces podemos ver cómo él se va aquí mientras esta condición se cumpla. Y así es como podemos evidenciar un diagrama de flujo cíclico. Por otro lado, un diagrama de ciclo, que es pues una representación gráfica y nos sirve como para representar una forma, pues casi siempre se representa en formas de anillo, donde cada sección del círculo corresponde a una etapa o fase del ciclo. Se utilizan flechas o líneas para mostrar la secuencia y la dirección del flujo de los elementos. Entonces podemos ver que aunque se parecen en nombre, son totalmente diferentes. ¿Cuál es, digamos, la forma en que se relacionan? Pues que todos tienen esta clase de ciclo en donde podamos colocar un símil con el ciclo del agua, en donde sabemos que el agua se evapora, sube, se precipita, llueve y vuelve otra vez a retornar, y siempre hay este flujo una y otra vez que se repite. Entonces este tipo de diagramas son utilizados para representar este tipo de cosas o de ideas. Siguiendo con las clases, tenemos los organizadores gráficos secuenciales. Entre ellos tenemos los diagramas de instrucciones o procedimientos, es un ejemplo, y por otro lado las líneas de tiempo. En cuanto a los diagramas de instrucciones o procedimientos, podemos ver que muestran de manera secuencial los pasos o acciones necesarias para llevar a cabo un proceso a realizar o una tarea específica. Estos son muy utilizados para visualizar de manera clara y estructurada el orden de lógica de acciones requeridas. Podemos ver que en este diagrama se utilizan muchos óvalos, rombos y ese tipo de figuras para poder representar una acción o una decisión. Por otro lado tenemos las líneas de tiempo, que son realmente las más utilizadas o pues en mi caso las más conocidas que tenía presente. En esta se muestra una secuencia ordenada de eventos o acontecimientos a lo largo del tiempo. Se utilizan para representar de una manera clara y concisa una sucesión o un hecho en cierto tiempo. Y tiene la peculiaridad de que se establecen casi siempre en un eje horizontal donde se marcan los intervalos de tiempo, como podemos ver en la imagen, ya sean años, meses, días u otra unidad temporal. Digamos que cada evento se representa mediante un punto o una etiqueta o una barra. En este caso podemos ver cómo representa mediante puntos las diferentes fechas del diagrama, empezando desde 1980 y hay una continuidad temporal que permite darle una razón y un sentido lógico al diagrama de tiempo, en este caso el diagrama lineal de tiempo. Muy bien, con esto hemos terminado las diferentes clases de organizadores gráficos que hay. Repasando entre ellas tenemos la primera de ellas que mencionamos, la conceptual, después las jerárquicos, los cíclicos y por último los secuenciales. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a responder unas pequeñas preguntas, las cuales fueron planteadas y vamos a darle respuesta después de dar como todo este preámbulo y de conceptos de organizadores gráficos. Entre la primera pregunta es: ¿qué utilidad tienen los organizadores gráficos en mi proceso de aprendizaje? Y si son útiles, ¿por qué debo utilizarlos? Bueno, yo quiero dar respuesta a esta pregunta empezando con que los organizadores gráficos son herramientas esenciales en el proceso del aprendizaje, ya que permiten organizar y estructurar la información de forma visualmente clara. Esto que permite que podamos identificar patrones y relaciones y sintetizar la información clave, estimulando la creatividad por un lado y el procesamiento visual por otro. También yo añadiría ahí que puede esto mejorar la retención y el recuerdo de la información. En mi caso, por ejemplo, yo siento que aprendo mucho mejor de manera gráfica. Entonces, realizando organizadores gráficos como mapas o digamos que mapas conceptuales, esto me permite aclarar ideas y poder recordar para parciales, exámenes o diversos otros medios
poder recordar de una mejor manera los conceptos que se dieron en X clase o que leí en tal libro. Entonces, esos son utilizados por mí para ese tipo de cosas. Como segunda pregunta tenemos, ¿considera que los organizadores gráficos contribuyen con su proceso de formación en el área de conocimiento que desarrolla? En mi caso, ingeniería de software, ¿de qué manera lo hacen? Yo diría que los diagramas de clase y diagramas de Gantt, por ejemplo, son herramientas muy valiosas para la formación de un desarrollador de software, ya que estos permiten una comprensión visual de conceptos complejos que vamos a tener o que yo sé que va a tener a lo largo de la carrera, y permiten una ayuda a la hora de planificar y diseñar proyectos. También es otro punto más que le podemos añadir al usar este tipo de organizadores gráficos en mi carrera. Además, pues fomentan mucho el pensamiento estructurado, lo cual es muy importante a la hora de escribir código y facilitar la resolución de problemas. Además de todo esto que ya mencionado anteriormente, también permite desarrollar una documentación clara, en donde no solamente le quede, digamos que de manera fácil de comprender a la persona que desarrolló el software, un programa o un aplicativo web, por ejemplo, sino también al cliente a la hora de dar finalizado el proyecto, poder decirle: mira, mediante este gráfico te desarrollé, digamos, X ventanas, X cantidad de acciones, de procesos, de resoluciones, y digamos que esta manera gráfica es mucho más comprensible para las personas. Como tercera pregunta tenemos, utilizar organizadores gráficos y representar el conocimiento fortalece las relaciones del aprendizaje con su vida cotidiana, profesional y personal. ¿De qué manera? Yo diría que esta pregunta, en primer lugar, los organizadores gráficos me ayudan a organizar, valga la redundancia, y visualizar la información de manera clara. Eso ya lo tenemos presente, ya que esto pues, nos puede facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos, como lo mencionaba anteriormente. Entonces yo diría que sí fortalece de manera muy exponencial a la hora del aprendizaje profesional y conceptual. Además del ejemplo que mencioné anteriormente, que es personal, también puedo agregar otro, que es que yo descubrí después de mi bachillerato que de manera visual aprendía mucho más rápido. Entonces, en uno de mis cumpleaños pedí que me regalaran un tablero. En ese tablero, cuando tengo problemas que son muy difíciles de resolver o que quiero solucionar de una manera mucho más rápida, lo que hago es intentar dibujar. Y dibujar mapas, dibujar conceptos, y esto me ayuda a poder ver, digamos que el problema desde otros puntos de vista, al poder tenerlo de manera gráfica ante mí. Entonces yo diría que utilizar organizadores gráficos, como nos dice esta pregunta, sí representa un fortalecimiento a la hora del aprendizaje. Dando respuesta a esta pregunta, finalizamos todos los temas presentes en este video, y no queda más que agradecer por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias.